Mushoku Tensei, volumen 3. Niñez, aventureros nivel básico. Capítulo 14. El comienzo de nuestro viaje. Para mí, como miembro de la generación Dragon Quest, las palabras continente demoníaco naturalmente me recuerdan el concepto de un reino demonio. Ya sabes, una tierra oscura gobernada por un rey demonio todopoderoso, con pequeñas aldeas pobladas por monstruos, santuarios antiguos olvidados hace mucho tiempo y criaturas temibles que deambulan por todo el lugar. Sin embargo, en realidad no era así en este mundo. Por un lado, ese todopoderoso rey demonio no se encontraba por ningún lado. Lo que no quiere decir que los reyes demonio no existieran. De hecho, había aproximadamente 30 de ellos en este momento, y todos tenían al menos un poco de territorio sobre el que dominar. Pero en realidad no eran gobernantes. Simplemente se llamaban a sí mismos reyes y actuaban como si fueran los dueños del vecindario. Cada rey demonio tenía algo así como un escuadrón de guardias o una banda de caballeros, por lo general con nombres que suenan impresionantes. Los soldados en Rikarizu técnicamente pertenecían a uno de estos. Complementaron las actividades de los aventureros exterminando peligrosos monstruos en el área, capturando criminales en la ciudad y tomando medidas independientes para proteger sus hogares. En realidad, es más una guardia de la ciudad o una milicia local que un ejército. No tenía tan claro la relación exacta entre el rey demonio local y esos tipos. ¿Realmente les dio órdenes, o simplemente se llamaban a sí mismos sus soldados? Presumiblemente serían su ejército si alguna vez fuera a la guerra, así que supongo que había algún tipo de contrato vigente. Por el momento, nadie estaba librando guerras y las cosas eran relativamente pacíficas. Pero eso solo se aplicaba cuando estabas en el vecindario de un rey demonio específico. La mayoría del continente demoníaco estaba completamente sin ley. Las cosas pueden estar tranquilas alrededor de Southern Cross y el mausoleo del Santo Emperador, pero todo en el medio estaba desenfrenado con pandillas de motociclistas con cortes mohicanos, básicamente. En cualquier caso, el rey demonio que controlaba el área alrededor de Rikarizu se llamaba Badigadi. Se decía que era un tipo macho musculoso, de 6 brazos y piel negra. Sin embargo, en ese momento se había embarcado en un viaje sin rumbo fijo y nadie tenía idea de dónde estaba. Parecía una especie de espíritu libre. En cualquier caso, el continente demoníaco estaba plagado de poderosas criaturas. Había una razón por la que el gremio de aventureros colocó todos los trabajos de matar monstruos en el rango CO superior, básicamente, todos los monstruos que podías encontrar aquí eran al menos así de difíciles. Los treants de piedra tal vez apenas tenían el rango de. Dicho esto, los demonios eran generalmente más fuertes que los humanos. También fueron muy buenos en el combate grupal, ya que las habilidades únicas de varias subrazas les ayudaron a desempeñar roles específicos. Alcanzar el rango B seguía siendo un verdadero desafío para la mayoría de las personas, pero los aventureros que llegaron allí eran más fuertes que los rangos B que encontrarías en otros lugares. Aquellos que no podían llegar tan lejos generalmente terminaban como Nokopara o Yelil. Cuanto más lo pensaba, más increíble parecía Ruiger. El hombre dijo que podía acabar con monstruos de rango A sin ayuda, y le creí. Solo, era más fuerte que un grupo de 6 o 7 aventureros calificados de rango B. Tenías que estar muy feliz por ganarte la confianza de alguien así, ¿verdad? Habían pasado 3 días desde que dejamos la ciudad de Rikarizu. No estoy seguro si tuvo algo que ver con el hecho de que me sentía un poco más relajado después de ganarme a Ruiger, pero mi apetito se estaba volviendo cada vez más feroz. El problema era que no teníamos nada bueno con que trabajar. En su mayoría vivíamos de la carne de la gran tortuga, y la carne de la gran tortuga no era mi idea de un buen momento. Decidí intentar mejorar ligeramente nuestra situación culinaria. La cosa era asquerosa cuando la asabas, así que también podemos probar un método diferente. Usando magia, preparé una olla de barro grande, una estufa de cocina básica pero poderosa y un poco de agua artesanal deliciosa de la familia Greirat. Era todo lo que necesitábamos para hacer un guiso básico. El agua era un recurso precioso por aquí, pero podía producirla en cantidades ilimitadas. Inicialmente, quería usar una olla a presión para que la carne fuera realmente agradable y tierna, pero la primera que intenté hacer casi explotó,
así que decidí no seguir esa idea. Cocinar la carne de esta manera tomó mucho más tiempo, pero no teníamos una factura de gas o agua de la que preocuparnos. Estaba dispuesto a vigilar con amor esa olla hirviendo durante horas si era necesario. Fue particularmente conveniente que pudiera hacer todos los utensilios de cocina que necesitábamos usando magia de tierra, haciéndolos desechables. Uno de estos días, quería probar también ahumando la carne, pero el fuego de tren de piedra probablemente no le darían un sabor demasiado agradable. Guisar la carne de la gran tortuga la hizo algo más comestible. En lugar de masticar carne dura y desagradable, ahora teníamos carne tierna desagradable. Sí, todavía era desagradable. No se podía hervir a fuego lento ese aroma acre, y el sabor era el que era. Fue extraño, honestamente. Podría haber jurado que estas cosas sabían mucho mejor en esa aldea de Migur. ¿Nos estábamos perdiendo algo? Después de pensarlo un momento, finalmente me di cuenta. Deben haber sido esas plantas que estaban cultivando dentro de la aldea. Pensé que eran cultivos de hortalizas medio muertas, pero no fue así. Esa planta probablemente era una especie de hierba o especia, algo que usaban para ocultar el hedor de su carne y mejorar su sabor. Me había engañado por completo la descripción de Roxy de ellas como amargas y desagradables. Fueron utilizadas para condimentar, se suponía que no debías comerlas solas. Dios mío. Mi maestra podía ser tan tonta a veces. Hice una nota mental para intentar comprar algunas especias de ese tipo si había alguna disponible en la siguiente ciudad que visitamos. Quería comprar algunos otros ingredientes también, solo por el bien de la variedad, pero tal vez sería una pérdida de dinero. La comida solía ser cara en este continente. Las verduras eran particularmente caras, ya que la región era inhóspita para la vida vegetal. Podrías comprar 5 kilogramos de carne por el precio de algo que se pareciera a una raíz de ginseng sucia. La gran carne de tortuga era barata. Era el alimento básico por aquí, más o menos. Esas cosas eran más grandes que un camión de 5 toneladas, por lo que matar a uno te daría suficiente carne para mantener saciada a una familia durante bastante tiempo. Por supuesto, no se puede alimentar a una ciudad entera de esa manera. A veces la gente comía coyotes pax, o incluso la larva de insectos que vivían dentro de los treants. A pesar de lo valiente que era, Eris no había estado demasiado interesada en probar lo último. No es que me sintiera diferente. La cultura culinaria de este continente no era exactamente de mi agrado. Dependiendo de cómo la cocines, la carne de la gran tortuga podría al menos ser comestible. Según los estándares de la tarifa del continente demoníaco, probablemente estaba en el lado sabroso. Apenas podía entender de dónde venía Ruigert cuando lo llamó delicioso. Aún así, realmente necesitaba conseguir algo de condimentos. Sin embargo, Eris y Ruigert parecían contentos de comer su carne sencilla. En otras palabras, tomaría la decisión para comprar las especias yo solo. Eso no estuvo bien. Después de todo, éramos un equipo. Probablemente necesitábamos acostumbrarnos a hablar de nuestras decisiones como grupo. Reúnanse todos. Grité. Era casi nuestra hora habitual de dormir. Eris estaba buscando un buen lugar para colocar el paquete de tela enrollado que usaba como almohada, y Ruigert estaba comenzando a escanear el área en busca de enemigos con los ojos cerrados. Pero esta noche, teníamos algo de lo que ocuparnos primero. Me gustaría convocar una reunión de grupo. ¿Una reunión de grupo?, dijo Eris, inclinando la cabeza con curiosidad. Sí. Espero que nos encontraremos con una variedad de problemas en nuestros viajes. Al hablar de las cosas y tomar algunas decisiones importantes con anticipación, podemos evitar entrar en discusiones cuando el tiempo es esencial. Espera. Había una expresión dudosa en el rostro de Eris. ¿Quizás ella no estaba interesada en lidiar con los detalles? Ruigert y yo probablemente podríamos tomar todas las decisiones por nosotros mismos, pero dejarla fuera se sentía como una mala idea. Eris no era una pieza de equipaje, era miembro del grupo. Necesitaba que ella participara. ¿No es esto lo que solías hacer todos los meses en casa? ¿Todos los meses? Oh, ella está hablando de esas conferencias que sostuve con sus otros instructores, cuando la estaba enseñando en Fitoa.
Honestamente, me había olvidado de todo eso. Eso es correcto. Sin embargo, esta es la versión del grupo de aventureros. Cerrando la boca, Eris se dejó caer frente a mí con un golpe. Claramente estaba tratando de parecer muy seria, pero había una sonrisa incontrolable en su rostro. Eso pareció un poco extraño. No era como si estuviéramos haciendo algo divertido aquí, pero al menos ella no se estaba quejando. ¿Voy a participar en esto también?, preguntó Ruigert. No tendría mucho sentido si no lo hicieras, hombre. Por supuesto. ¿No tuviste discusiones grupales como esta en tu banda de guerreros? No. Yo mismo tomé todas las decisiones. Así era como funcionaban las cosas en este mundo, supongo. El líder toma las decisiones y todos los demás simplemente siguen las órdenes. Pero resultó que crecí en una democracia. A partir de hoy, quiero hablar entre nosotros tres y tomar decisiones como grupo. Muy bien. Con un sencillo asentimiento, Ruigert se sentó también. Los tres ahora formamos un círculo junto a nuestra fogata. De acuerdo entonces. Por la presente llamo a la primera reunión de fin del camino. Aplausos, por favor. Aplauso, 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 aplauso. Rudeus, ¿por qué estamos aplaudiendo? Así es como funcionan estas cosas. Sin embargo, no hiciste esto en esas reuniones con Ghislaine. ¿Cómo sabía ella eso? Bueno, lo que sea. Este es nuestro primer encuentro, lo que lo convierte en una ocasión digna de conmemorar, ¿de acuerdo? Por eso aplaudimos. Además, somos aventureros, no tutores. Bien podría mantener las cosas animadas, ¿verdad? Ejem. Ahora bien. Como todos sabemos, recientemente me equivoqué a lo grande. No, ese no era tú. Silencio, por favor. Grité, haciendo mi mejor impresión de una dama muy temperamental con lentes triangulares. Ruigert, si quieres responder, levanta la mano después de que termine el orador actual. Comprendido. De acuerdo entonces. Ahora que había dominado a Ruigert en silencio, continué. Ya he identificado una serie de factores que contribuyeron a mi fracaso. Era flojo en la recopilación de información, demasiado concentrado en ganar dinero rápidamente, demasiado ansioso por matar dos pájaros de un tiro, etcétera, etcétera. Iba a hacer un esfuerzo personal para tener cuidado con todo eso, pero también tenía en mente una solución más sistemática. Como medida de precaución, quiero que todos nos aseguremos de informar cuando ocurra algo, comunicar nuestros pensamientos y consultarnos sobre nuestras opciones. Informar, comunicar, consultar. Eso es INCOCO para abreviar. Recuerda eso, por favor. Es importante. INCOCO, ¿verdad? Una excelente palabra de moda, si lo digo yo mismo. Suena casi francés. Así es, INCOCO. En primer lugar, quiero que los tres nos consultemos constantemente. ¿Qué implicaría esto específicamente? Cuando algo te esté preocupando, o hay algo que quieras hacer, tráelo al grupo en lugar de guardárselo para ti. Para ser honesto, yo mismo no tenía mucha experiencia práctica con ese tipo de discusión, pero no teníamos que hacer esto demasiado complicado. Hacer un esfuerzo era lo importante. Estoy pensando en pedirles a ustedes dos sus opiniones también. Cuando alguien te consulte, escucha con atención y piensa en el asunto. Pregúntate si es una buena idea o no y por qué. A veces, es posible que se te ocurra un plan aún mejor o algo así. En retrospectiva, tomé la mayoría de mis decisiones sin pedirle a Ruigert ningún comentario. Siempre le dije que confiaba en él, pero tal vez en el fondo eso no era cierto. En segundo lugar, comunícate. Cuando se den cuenta o noten algo, hagan un esfuerzo por hablar y contarlo unos a otros. Eris asintió con la cabeza, pero la expresión de su rostro sugería que estaba pensando mucho. Era difícil saber si realmente me estaba siguiendo. Por último, pero no menos importante, informe. Con frecuencia, los detalles pueden ser importantes, pero pueden simplificarlos si lo desean. Solo asegúrense de informarme cuando algo salga mal o cuando algo salga bien. Técnicamente, seguía siendo el líder de este grupo, después de todo. Necesitaba actuar como tal.
¿Alguna pregunta hasta ahora, gente? Ninguna. Por favor, continúa. Ruigert negó con la cabeza, pero Eris levantó la mano. Tengo una. Sí, Eris. Así que los tres vamos a consultar sobre cosas, pero tú eres quien toma la decisión final, ¿verdad? Bueno, al final del día, supongo que lo haré. ¿Por qué no tomas todas las decisiones de inmediato? Hay un límite en cuanto a lo que puedo pensar yo solo. Pero nunca voy a tener ninguna idea que no puedas pensar, Rudeus. Fue amable de su parte decir eso, pero para ser perfectamente honesto, también estaba buscando algo de tranquilidad aquí. Quería tener la oportunidad de pasar por alto mis planes y escuchar algo como, eso debería funcionar bien, o, lo lograrás, no hay problema. Incluso si eso es cierto, puede decir algo que me haga pensar de una manera diferente y me indique una idea mejor. ¿Crees? Eris no pareció entender completamente el punto de esto. Pero eso probablemente era de esperar por ahora. Lo importante era que los tres usáramos la cabeza. Bueno, entonces, sigamos adelante. Por el momento, me gustaría discutir nuestro futuro curso de acción. Nuestro viaje a través del continente demoníaco había comenzado abruptamente, sin tiempo para planificar con anticipación o prepararnos. Íbamos a tener que resolver las cosas sobre la marcha lo mejor que pudiéramos. En primer lugar, hablemos de nuestro destino. Nuestro objetivo final es llegar al reino de Asura, en el lado oeste del continente central. ¿No hay objeciones, supongo? Los dos asintieron. Por supuesto, llegar al continente central fue más fácil de decir que de hacer. No pudimos cruzar directamente desde el continente demoníaco, no había ninguna ruta marítima que los conectara. La gente de los peces gobernaba los mares de este mundo, y todos los demás solo podían viajar a través de ellos en un número limitado de líneas predeterminadas. Ruigert, ¿cómo podemos llegar al continente Milis? Los barcos viajan a ella desde el Puerto del Viento, la ciudad más al sur del continente demoníaco. Lo que significaba que teníamos que ir hasta el fondo del continente demoníaco, cruzar a Milis, cruzarlo hasta la costa occidental y tomar un barco allí hasta la costa este del continente central. Técnicamente, no era nuestra única opción. También había una especie de ruta de puerta trasera. Podrías viajar al noroeste del continente demoníaco y luego cruzar al continente divino. Esto le permitió llegar al continente central sin bajar hasta Milis. En teoría, podría reducir varios meses el tiempo de viaje necesario. Sin embargo, esta ruta no fue tan simple como parecía. El continente divino estaba totalmente rodeado por empinadas paredes de roca. A menos que tuvieras alas, era esencialmente imposible llegar allí. Eso significaba que estaríamos arrastrándonos por el fondo de los acantilados. Allí abajo no había caminos, ni tampoco una base estable. También había muchos monstruos. Supuestamente, solo uno de cada 20 que arriesgó ese viaje vivió para contarlo. Además de todo, incluso si lograste sobrevivir en el continente divino, la siguiente ruta marítima te llevó al norte del continente central, su región más inhóspita con diferencia. Solo los criminales desesperados con cazarrecompensas persiguiéndolos eligieron esta opción. La ganancia de tiempo potencial era solo teórica. Probablemente tomaría mucho más tiempo si realmente lo intentáramos. No había muchas razones para ponernos en peligro de muerte a cambio de una pequeña diferencia en la duración de nuestro viaje. Lo que significaba, nuestra única opción real era ir hacia el sur. ¿Sabes cuánto será la tarifa? Ni idea. ¿Cuánto tiempo nos llevará viajar hasta allí? Bastante tiempo, supongo. Si nos quedáramos en el camino continuamente, quizás 6 meses. ¿6 meses incluso en una marcha constante? Esta va a ser una verdadera caminata, ¿hay alguna forma de llegar más rápido? Como un círculo de teletransportación o algo así. El uso de círculos de teletransportación fue prohibido después de la Segunda Gran Guerra humano-demonio. Algunos pueden permanecer intactos, pero usarlos probablemente sea difícil. No estaba hablando demasiado en serio, pero supongo que realmente hay teleportales por ahí. ¿Entonces básicamente estamos atascados caminando pesadamente en el suelo? Eso es correcto. Al parecer,
No había opciones de transporte de alta velocidad de las que hablar. Viajar durante 6 meses seguidos sonaba bastante abrumador. Sin embargo, tal vez solo estaba pensando en esto de la manera incorrecta. En realidad, no íbamos a permanecer en el camino durante meses seguidos, íbamos a avanzar poco a poco, saltando de una ciudad a otra. Lento pero constante. Un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso y todo eso. Ok. Bueno, pensemos a corto plazo. Si comenzamos a viajar hacia Puerto del Viento ahora, ¿cuánto tiempo nos llevará llegar a la siguiente ciudad? Deberíamos llegar a una ciudad considerable en unas 2 semanas. 2 semanas, lo que esperarías aquí, supongo. ¿Sabes si tiene un gremio de aventureros? Yo lo esperaría. Según Ruiger, en los viejos tiempos, todas las subrazas de creaban sus propias pequeñas aldeas, y las ciudades se desarrollaron como ubicaciones centrales para que comerciaran, se mezclaran e intercambiaran información entre sí. Como resultado, las ciudades de tamaño modesto no existían realmente en este continente, y se podía esperar que cualquier ciudad tuviera un gremio que empleara a guerreros de los pueblos locales. Originalmente, antes de la existencia del gremio, las ciudades estaban protegidas por guerreros elegidos para representar a las diversas razas que vivían en el área. A veces, un pueblo más bélico enviaba combatientes adicionales en nombre de una raza que rara vez peleaba. Los Super y Migurd aparentemente tuvieron una relación así en algún momento. Los matrimonios entre diferentes pueblos también fueron comunes desde el principio, como un medio para fortalecer esos lazos entre pueblos. No es de extrañar que hubiera una variedad tan amplia de demonios. El continente entero probablemente estaba lleno de gente de raza mixta. Boops. Divagando un poco fuera del tema aquí. De acuerdo entonces. En general, creo que deberíamos hacer nuestro camino hacia el sur viajando entre ciudades con gremios en ellas. Después de llegar a cada nueva ciudad, nos quedábamos una semana o 2. A menos que perdiéramos nuestro estatus de aventureros, podríamos asumir misiones de gremio y correr la voz sobre fin del camino. Una vez que reuniéramos suficiente dinero en efectivo para comprar suministros para nuestro viaje a la siguiente ciudad, volveríamos al camino de nuevo. Ese es el patrón general que tengo en mente al menos. ¿Ustedes dos tienen alguna pregunta u opinión sobre algo de esto? Ruiger levantó la mano. No necesitas molestarte en contarle a nadie sobre mí. Esa es parte de la razón por la que me corté el pelo. En este momento, ni siquiera soy un super. Bueno, no saldremos de nuestro camino. Simplemente haremos lo que podamos mientras completamos nuestras misiones. Después de ver lo que Yelil y Biskel habían logrado, me di cuenta de que no teníamos que hacer nada demasiado sofisticado. Simplemente haríamos nuestro trabajo cortés y minuciosamente y le presentaríamos, fin del camino Ruiger, al cliente si todo saliera bien. Y si algo saliera mal, Rudeus sería el que tomaría la iniciativa y asumiría la culpa. Agradable y sencillo. De ahora en adelante, yo sería el asociado con los errores y fechorías de fin del camino. Sin embargo, planeaba mantener esa última parte en secreto para Ruiger. ¿Qué es lo que dices? ¿No acabas de decidir que deberías hablar de todo en grupo? No seas tan quisquilloso, amigo. ¿Alguna pregunta específicamente sobre lo que vamos a hacer mientras nos quedemos en las ciudades? Sí. Adelante, Eris. Me dio un poco de nostalgia verla levantar la mano así. Casi me sentí como si estuviéramos de nuevo en el salón de clases. ¿Vamos a mirar a nuestro alrededor para ver cuánto cobran las tiendas por las cosas, como solías hacer? ¿O te refieres a mi investigación de mercado? Ahora que lo pienso, me relajé en eso en Ricarizu. Realmente había estado corriendo de un lado a otro sin pensarlo 2 veces. Si me hubiera molestado en estudiar el mercado local con anticipación, podría haber logrado conseguir nuestro lagarto todoterreno por un precio algo mejor. Sí, hagamos eso. Conocer los precios locales es el primer paso para gastar el dinero sabiamente después de todo. ¿Les viene a la mente algo más? Ruiger y Eris se miraron en silencio. Parecía que la respuesta era no. Bueno, probablemente esto fue lo suficientemente bueno para nuestro primer encuentro. Sin duda, nos encontraríamos con problemas más espinosos a medida que avanzáramos.
Lo importante era hablar con ellos lentamente en lugar de meterse en peleas entre ellos. De acuerdo entonces. Espero con interés a trabajar con ustedes. Con eso, incliné la cabeza y cerré las cosas. A partir de ese momento, nuestro viaje finalmente comenzó en serio. Llegamos a la siguiente ciudad sin que nadie se diera cuenta de que Ruillard era un súper. Para ser justos, se había afeitado todo el cabello, incluso las cejas, y en el continente demoníaco, la gente no solía hacer nada demasiado dramático con sus cortes de cabello. Tuve la sensación de que la mayoría de ellos se enorgullecían de sus apariencias naturalmente distintivas. Los guardias de la puerta nos recibieron calurosamente. Honestamente, Ruillard no parecía más que un matón de la mafia o un cabeza rapada en este punto, pero, tal vez había toneladas de tipos con caras aterradoras por estos lugares. El hecho de que en esta ocasión estuviéramos vestidos como aventureros probablemente también marcó la diferencia. Parecían realmente complacidos de tenernos. Cuando entramos en la ciudad, Ruillard mencionó que nunca antes había recibido una bienvenida tan cálida con una pequeña sonrisa en su rostro. Si bien nuestras apariciones aparentemente ya no eran un problema, cuando nos anunciamos como «fin del camino» en el gremio, bastantes espectadores gritaron preguntas como «¿estás seguro de que es una buena idea?». Cuando respondí que no era un problema, ya que teníamos al hombre con nosotros, la mayoría se echó a reír a carcajadas. Fue agradable ver que ese truco aún funcionaba. Casi estaba agradecido por lo infame que era el nombre «fin del camino». Fue un excelente rompehielos. Después de instalarnos en nuestro alojamiento en una posada local, pronto celebramos otra reunión de equipo. Eris comenzó las cosas esta vez, anunciando, Rudeus estaba oliendo mi ropa interior mientras lavaba la ropa, y quiero que se detenga, con una expresión perfectamente seria en su rostro. Inmediatamente se me prohibió tocar las bragas de Eris nuevamente. Sin embargo, eso era una especie de problema, ya que significaba que solo Ruillard ahora era capaz de lavar nuestra ropa. No estaba dispuesto a entregarle la ropa interior de mi querida Eris a un viejo pervertido que no pudo evitar acariciar a todos los niños que veía en la cabeza. Por lo tanto, le enseñamos a Eris a lavar la ropa y se convirtió en una de sus responsabilidades para seguir adelante. Sin embargo, al poco tiempo la vi oliendo furtivamente mi ropa interior. Por supuesto, no planteé ninguna objeción. Un hombre tiene que ser de mente abierta sobre estas cosas, ¿sabes? La recopilación de información no resultó ser demasiado difícil. Pude averiguar casi todo lo que necesitaba saber en el gremio de aventureros. Todo lo que tenía que hacer era actuar como un niño y preguntar inocentemente a los otros aventureros. Fue también que casi me hizo desear poder seguir siendo un niño para siempre. Finalmente, me dejé llevar un poco y le pregunté a una aventurera con un cuerpo agradable cuáles eran sus estadísticas vitales, momento en el que Eris me derribó y se sentó sobre mí al estilo Jiu-Jitsu. Lamentablemente, el concepto de sacar disimuladamente era extraño en este mundo. Avanzamos de ciudad en ciudad, siguiendo este mismo patrón general, y nos dirigimos con paso firme hacia el sur. Pasó un mes, luego 2. Un día, Eris decidió que quería empezar a aprender la lengua del dios demonio. Sin el diccionario de Roxy, realmente no podría armar un plan de estudios detallado ni nada por el estilo. Aún así, tenía a Ruillard y a mí de quienes aprender, y pareció aprender lo básico rápidamente. De vuelta en el reino de Asura, básicamente se había negado a aprender a leer y escribir en su propio idioma, pero supongo que las circunstancias pueden cambiar a una persona. Debe haber sido muy estresante ser la única que no tenía idea de lo que alguien decía la mayor parte del tiempo. Mi nombre es Eris Boreas Greirat. Eso es correcto. ¿Lo tiene, señorita? ¿En serio? Bueno, todavía no estaba lista para tener una conversación real, pero... Recordemos las palabras de Yamamoto y Soroku. Muéstreles, dígales, pídales que lo hagan y luego felicítelos, de lo contrario, la gente no hará nada. Habla con ellos, escúchalos, reconócelos y dales responsabilidad, de lo contrario, nunca crecerán. Míralos trabajar con gratitud y muéstrales tu fe, de lo contrario, nunca florecerán verdaderamente. Nota: Yamamoto y Soroku, famoso marino y político japonés de la época de la Segunda Guerra Mundial.
Hay toneladas de instrucciones allí, pero por el momento, me concentré en la parte de felicitarlos. Realmente espléndido, señorita. Excelente trabajo. Me estás provocando un hormigueo. ¿Te estás burlando de mí? No, no. Dios nos libre. Sí, está bien, puede que me haya excedido un poco allí. Supongo que también debes saber cómo alabarlos, ¿eh? Hmm. ¿Sabes? Pronto saldremos del continente demoníaco, ¿verdad? Ese es el plan. Nos dirigimos a Milis a continuación. La palabra, pronto, se sintió un poco optimista allí. Todavía teníamos un camino muy largo por delante. Tal vez no tenga sentido que aprenda la lengua del dios demonio después de todo entonces. Bueno, puede que acabes viniendo aquí de nuevo algún día, ¿verdad? Aunque en este caso la había llevado a ello por necesidad, parecía claro que la niña todavía no disfrutaba mucho estudiando. Mientras estaba enseñando a Eris en la lengua del dios demonio, Ruiger también le estaba enseñando a pelear. Al principio, me uní a sus sesiones de entrenamiento, pero honestamente no pude seguir el ritmo. El método de instrucción de Ruiger era muy simple: intercambió golpes contigo durante un tiempo. En poco tiempo, terminarías tirado en el suelo o con la punta de su lanza contra tu cuello. En ese momento, simplemente decía, ¿entiendes? Desafortunadamente, no lo entendí. Para nada. No importa cuántas veces lo intenté. Sin embargo, Eris fue una historia diferente. De vez en cuando, decía, sí, lo entiendo ahora, con una expresión emocionada en su rostro. Teóricamente entendí lo que estaba aprendiendo de estas lecciones. Lo más probable es que Ruiger estuviera señalando nuestros errores y debilidades. El combate es fluido y dinámico. Es difícil describir el paso perfecto o la finta con palabras, por lo que, en cambio, lo demostró con el ejemplo. Dicho esto, nunca obtuve nada excepto algunos moretones. Si fuera capaz de mejorar con solo ser golpeado, habría progresado más hace años. Eris, por otro lado, probablemente fue una prodigio. Cuando se trataba de la batalla, ella estaba en un nivel totalmente diferente. Encontré incomprensible el estilo de combate de Ruiger. Pero de alguna manera, tenía sentido para ella. Ella no solo estaba fingiendo entender, en realidad estaba aprendiendo de él. Podía verla cada vez más fuerte cada día. No pensé que ella estuviera cerca de Ghislaine todavía, pero en este punto, sospechaba que podría ser un poco mejor que Paul. ¿Podría vencerme incluso si usaba magia en este momento? Se sintió plausible. Necesitaba pensar realmente en cómo podría mejorar. La idea de sentarme en mis manos sin hacer nada mientras Eris se hacía cada vez más poderosa era simplemente humillante. En busca de una manera de volverme más fuerte, finalmente desafié a Ruiger a una pelea sin cuartel mientras Eris estaba haciendo un recado. Me acerqué a él con todo lo que tenía, usando las tácticas que había desarrollado para vencer a luchadores de corta distancia como Paul, pero, en pocas palabras, perdí. Gravemente. Ninguno de mis trucos, trampas o estrategias fueron ni remotamente efectivos contra él. No está mal. Ya eres un mago poderoso y completo. Sin embargo, por alguna razón, me felicitó después del hecho. Me pareció recordar haber escuchado algo similar de Ghislaine hace mucho tiempo. Sin embargo, tu enfoque estratégico fue deficiente. No es necesario que intentes vencerme en combate cuerpo a cuerpo. Explicó que debería haber iniciado la pelea desde una distancia mucho mayor. Era natural luchar cuando te posicionabas justo donde el enemigo te quería. Eso definitivamente tenía sentido, pero no siempre tienes la oportunidad de comenzar una batalla a media milla de distancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer cuando alguien se me mete en la cara? Es difícil para mí decirlo. El lanzamiento de hechizos está fuera de mi campo de especialización. Se dice que los gente dragón son competentes en el uso de la magia en el combate a corta distancia, pero mi única experiencia de primera mano al respecto fue observar brevemente a Perugius en la batalla. No podría decirte mucho. ¿Perugius? ¿No es ese el tipo de la fortaleza flotante? ¿Cómo peleó? Sí. Invocó su portal dragón frontal y su portal dragón trasero, y atacó con garras mágicas. Oh, hechizos de invocación,
aunque no conozco ninguno de esos. ¿Qué tipo de invocaciones son estas cosas de Portal Dragón? No conozco los detalles específicos, pero creo que el portal frontal drena constantemente el poder mágico de sus enemigos, y el portal trasero le da ese poder. Como resultado, Perugius podría obtener una ventaja cada vez mayor cuanto más se prolongara la pelea. Al parecer, no había sido tan eficaz contra Laplas, que tenía un suministro realmente enorme de poder mágico puro, pero un guerrero ordinario se quedaría seco y perdería el conocimiento en menos de 5 minutos. ¡Wow! Esa es una forma deshonesta de ganar una pelea. ¿Lo es? Esperaba que Ruigerd me respaldara en eso, pero no pareció estar de acuerdo. Tal vez pensó en Perugius como una especie de camarada, ya que Perugius lo ayudó a contraatacar a su enemigo más odiado. En cualquier caso, no te apresures. Aún eres muy joven. Te volverás más fuerte a su debido tiempo. Al final, Ruigerd me dio unas palmaditas en la cabeza y me ofreció un poco de consuelo. Parecía verme como un guerrero en este punto, pero no se había detenido con las palmaditas en la cabeza. Creo que lo disfrutó por su propio bien, honestamente. De todas formas, si bien aprecié el sentimiento, no tenía muy claro cómo se suponía que debía hacerme más fuerte. Mientras luchaba con estas preocupaciones, nuestro grupo se movió lenta pero firmemente hacia el sur. Cuando llegamos a una ciudad, asumimos las misiones del gremio allí, nos hicimos un nombre, ahorramos algo de dinero y luego partimos hacia nuestro próximo destino. Repetimos esos mismos pasos básicos una y otra vez, sin demorarnos demasiado en un solo lugar. Antes de que me diera cuenta, habían pasado 5 meses, luego 6. Un día, conocimos a alguien en el camino que inmediatamente desafió a Ruigerd a una pelea. Mi nombre es Rodríguez. Soy el tercer alumno de Aubert, la espada del pavor real, alumno del gran dios del norte, Calmen. Al principio, asumí que era una especie de cazarrecompensas, y alguien le había puesto precio a la cabeza de Ruigerd sin que nosotros lo supiéramos. Tu comportamiento sugiere que eres un hombre de renombre. Deseo desafiarte a un duelo. Sin embargo, ese no parece ser el caso. El hombre explicó que era un espadachín humano que había venido al continente demoníaco para entrenarse. ¿Qué debemos hacer, Ruigerd? Ha pasado mucho tiempo desde que tuve un encuentro de este tipo. Según Ruigerd, el continente demoníaco en realidad recibió muchos visitantes como este. Los monstruos de este continente eran fuertes, al igual que los aventureros que los perseguían. Esto lo convirtió en un lugar ideal para que los guerreros perfeccionaran sus habilidades. Vagar por ahí sin otro objetivo que hacerse más fuerte me parecía inútil, pero lo que sea. No me importaría aceptar, pero ¿qué piensas? Creo que tienes todo el derecho a negarte. Sin embargo, ¿qué quieres hacer? Soy un guerrero. Cuando alguien me pide una pelea, preferiría complacerlos. Podrías haber dicho eso en primer lugar, hombre. Decidí establecer algunas reglas básicas, al menos. Primero. Este es un combate amistoso, no un duelo a muerte. No se permite matar. Segundo. Nuestro guerrero solo dirá su nombre después de que termine la pelea. Tercero. Ambas partes acuerdan no guardar rencor, sea cual sea el resultado. El espadachín consintió alegremente, por lo que el duelo comenzó de inmediato. Ruigerd ganó limpio y recto, habiendo rechazado limpiamente los ataques más furiosos de su oponente. No se lo tomó con calma ni con el tipo, simplemente adoptó un enfoque tranquilo y de bajo riesgo, cerrando todo lo que el espadachín intentó hasta que tuvo al hombre acorralado. Me ha superado completamente, señor. Nunca esperé encontrarme con un luchador sin igual aquí, este mundo está realmente lleno de maravillas. ¿Cuál es su nombre, si puedo preguntar? Ruigerd Superdia. La gente también me llama Fin del Camino. ¿Qué? ¿Eres el fin del camino? ¿El temible guerrero Super? He oído hablar de ti muchas veces en este continente. El espadachín parecía totalmente asombrado por esto. Parecía que gran parte de la humanidad sabía sorprendentemente poco sobre los Super en este momento. Muchos no sabían que peleaban con lanzas de 3 puntas o tenían una joya roja en la frente,
su cabello verde esmeralda era el único rasgo que seguía siendo de conocimiento común. En otras palabras, 4 siglos después de la guerra, tenían profundos prejuicios contra todo un grupo de personas basándose únicamente en el color de su cabello. ¿Cómo podía alguien pensar que esa era una razón suficientemente buena para oprimir a alguien? Sin embargo, me doy cuenta de que no tiene pelo, señor. Sí. Recientemente sentí la necesidad de cortarlo. Ya veo. Bueno, no quisiera entrometerme. A estas alturas, el hombre sabía que estaba cara a cara con la más temible y viciosa de las terribles personas super, y había experimentado la fuerza del super de primera mano. Habría esperado que retrocediera horrorizado. Pero los dos eran ambos guerreros, y eso aparentemente fue suficiente para formar un vínculo de respeto mutuo entre ellos. Para aquellos que vivían en busca de fuerza, Ruijerd era alguien a quien admirar en lugar de temer. Pensar que tuve la oportunidad de entrenar con una figura legendaria como tú, tendré que presumir de esto con todos en casa. Ese hombre, a diferencia de la mayoría de los demás con los que nos encontraríamos, estaba claramente feliz de haber conocido a Ruijerd. Era casi como si se hubieran encontrado con una superestrella de Hollywood en la acera y descubrieran que, a pesar de su reputación de grosero, en realidad era un tipo cálido y amistoso. Tú, allí. Mi nombre es. Después de ese primer duelo, Ruijerd comenzó a recibir un flujo constante de rivales. Cuanto más al sur íbamos, más nos encontrábamos. Varios de estos guerreros en entrenamiento estaban bien versados en historia y señalaron que Ruijerd tenía el mismo nombre que el líder de la infame banda super de los días de la Guerra del Atlas. Cuando les explicó que era el mismo hombre, todos reaccionaron con asombro. Luego pasaría un día y una noche completos contándoles sus experiencias durante la guerra. El viejo Ruijerd tendía a parlotear una vez que lo hiciste comenzar con el pasado. Pero sus descripciones simples y directas de lo que realmente sucedió fueron aparentemente fascinantes para otros guerreros como él. En particular, les encantó la parte en la que rompió un cerco de 1000 soldados, pasó a la clandestinidad y, finalmente, se vengó del Atlas. Se derramaron más de unas pocas lágrimas de macho. Si convertimos toda esa historia en un libro y lo publicamos de alguna manera, tal vez podríamos rehabilitar la imagen de los super hasta cierto punto. Guerra sin justicia, combate mortal en el continente demoníaco, sonaba bastante bien, ¿verdad? O tal vez, verdades no contadas de la historia, la verdadera historia de los super. Oye, probablemente podría imprimirlos yo mismo usando magia terrestre, ¿verdad? Y conocía los 4 idiomas continentales más importantes en este momento. Por supuesto, existía la posibilidad de que infringiera alguna ley local en el proceso y fuera encarcelado en algún lugar, pero parecía una idea que valía la pena archivar para referencia futura al menos. Entonces, adiós. Gracias de nuevo. Aprendí mucho. Los guerreros en entrenamiento siempre se despedían alegremente. No creo que ninguno se haya ido enojado o molesto. Y todo esto solo fue posible porque Ruijerd se había cortado el cabello. Quizás deberíamos hacer que todos los super se afeiten. Mientras tanto, seguimos avanzando hacia el sur, sin perder nunca de vista nuestro objetivo. El 8º y el 9º mes de nuestro viaje llegaron y se fueron. Por supuesto, no todo fue fácil. Los problemas surgieron numerosas veces. Eris podía entender lo que la gente que nos rodeaba estaba diciendo ahora, como resultado, a veces se enfadaba y empezaba a pelearse cuando la gente se burlaba de nosotros o nos insultaba. La identidad de Ruijerd fue expuesta en numerosas ocasiones, lo que resultó en que fuéramos expulsados de varias ciudades. También traté repetidamente de espiar a Eris en el baño, solo para que Ruijerd me arrastrara por la nuca. Los mismos problemas siguieron apareciendo a un ritmo bastante constante. Al principio, eso me puso ansioso. Traté de pensar en formas de solucionarlos o evitar que sucedieran en primer lugar. Pero cuando realmente lo pensé, Eris se metió en peleas, sí, pero nunca apuntó con su espada a nadie. Y cuando a Ruijerd lo echaron de la ciudad, nunca fue tan violento y caótico como su huida de Ricarizu. Una vez, un soldado que habíamos llegado a conocer dijo en realidad, lo siento. Algunas personas simplemente se asustan cuando saben que hay un super cerca, en un tono de voz de disculpa. Además, nunca logré espiar a Eris en el baño.
Todos estos problemas eran bastante menores en la escala de las cosas, en otras palabras. Nunca llegaron a convertirse en una bola de nieve hacia una crisis importante. Entonces comencé a preocuparme un poco menos. Eris era una persona violenta, Ruigerd era un y yo era un pervertido. Todos habíamos sido como éramos desde que nacimos y no había muchas esperanzas de cambiarnos ahora. Los tres nos las arreglamos lo mejor que pudimos. Eso fue lo suficientemente bueno para mí. Un error de vez en cuando no era el fin del mundo. No hay razón para estresarse por eso, ¿verdad? En algún momento, realmente comencé a sentirme así. No estaba tomando nuestros errores a la ligera ni subestimando lo que nos cuestan. Acabo de aprender a relajarme un poco y mantener las cosas en perspectiva. Eso puede parecer simple, y supongo que lo es. Pero pasaron meses y meses viajando con Ruigerd y Eris antes de que finalmente lo entendiera. Aproximadamente había pasado un año desde que emprendimos nuestro viaje desde Ricarizu. Antes de que nos diéramos cuenta, los tres nos habíamos convertido en aventureros de rango A. Y por fin, habíamos llegado a la ciudad de Puerto del Viento, en el extremo sur del continente demoníaco. Fin del capítulo 14.